Sociedad Trendy, ¿cómo están? Ahorita estamos con nuestra queridísima amiga Flor Amargo, que es nuestra portada de marzo. Flor, ¿cómo estás? Ay, muy contenta y agradecida con Trendy, con todos ustedes, con todos los lectores. Oye, vamos a estar platicando un poquito acerca de ti, de todo lo que has logrado, pero primero, pues en este mes, marzo que viene, también creo que una de las fechas más importantes para ti durante este mes es el Vive Latino. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que esperas para esta primera edición de Vive Latino, que ya se viene, ya estamos a nada? Pues espero dar un gran show, me estoy preparando todos los días, estoy yendo a entrenar piano, batería, condición física. Espero realmente que la gente disfrute de un concierto catártico, o sea, totalmente loco, o sea, loco en el sentido de que pasional, me van a ver tocar 8 instrumentos, enloquecer con el hacer catártic pop con cada instrumento, y pues creo que lo que espero es poderle dar un show a la altura del Vive Latino a la gente, y que la gente salga tan llena como yo y tan feliz como yo de haber compartido un momento tan importante para Flor Amargo en su carrera, ¿no? Pues cuéntanos, ¿hay nervios? Pues claro que hay nervios, o sea, sí me siento nerviosa, pero también por otra parte sé que yo me he preparado toda mi vida para este momento. Entonces, ya cuando estoy en el escenario va a pasar lo que la divinidad quiera que pase. Si las cosas, o sea, yo voy a hacer todo de mi parte. Sí, me pongo nerviosa y va a ser un momento muy fuerte para mí, pero ya estoy preparándome para que cuando llegue ese escenario, los nervios, un maestro de piano me decía, le decía, maestro, es que no me va a salir porque estoy nerviosa. Y me decía, dime tu nombre. Y Emma Maite, ¿verdad? Lo puedes pronunciar aún con nervios, ¿no? Entonces toca. Y yo, pum, entonces eso me quedó muy grabado. Hay que estudiar, hay que prepararse para que cuando lleguen los nervios tengas cómo combatirlos, cómo enfrentarlos y cómo hacerlos parte de ti, y más bien que sean como una adrenalina que te impulse a dar un mejor show todavía. Entonces, cuéntanos un poco acerca de cómo nació toda esta pasión. Bueno, pues yo vengo de una familia de artistas de closet. Toda mi familia son artistas, pero nunca se dedicaron a eso. Mi mamá siempre quiso tocar piano, es un súper cómica y súper declamadora, mi actriz. Mi tío es bailarín de folclórico, mi tía es cómica, compositora, mi abuelo era cómico, pero ninguno de ellos se dedicó a eso. Una fue abogada, entonces yo como que absorbí todo esto de la familia. Mi mamá me metió a los 6 años de yo no pude aprender, pero tú sí, a los 6 años ya estaba yo, en lugar de chillar, canté, entonces yo siempre supe que iba a ser músico, pero ha sido muy difícil el hecho de librar mis propias batallas, porque me enfrenté contra el rechazo de mi casa, el no vas a vivir de la música, el eres mujer, el tú calladita, tú nada más cántale, el pensar que yo necesitaba de alguien para realizar mis sueños. Entonces, en este andar de Flor Amargo he aprendido, uno, que tú eres responsable de cumplir tus sueños, nadie más, ni una disquera, ni las oportunidades van a venir a tocar a tu puerta. O sea, tú trabajas, si llegan, qué bueno, pero si no, tú te las inventas. 2, que nunca te hagas menos que nadie. Siempre la actitud de creer en ti, la frente en alto y ser honesta con lo que eres. Y tercera, ser tú mismo, porque todos tenemos un don. Solo es cuestión que nos atrevamos a sacarlo, a hacer que los demás lo noten y a cultivarlo. Eso es lo que me ha enseñado, entre otras cosas. Pero te digo, yo desde los 6 años yo sabía que iba a ser músico. Quizá no sabía que me iba a llamar Flor Amargo y que mis escenarios iban a ser las calles y los metros y después el metro. No, pero sí sabía que iba a ser músico, que iba a ser artista. Pues la calle primero fue como el único lugar donde me admitían, o sea, y eso a veces, porque a veces tenía que huir de los polis, ¿no? Pero al principio, pues no había lugares que dejaran tocar a Flor Amargo. Era como de, no, es que ahorita no, ya no, y no puedes tocar aquí ni acá. Entonces las calles me abrazaron y nadie le cantaba al público en las calles, como que todos querían llegar a los lugares de moda, tocar, y como yo le invitaba a mis amigos, vamos a tocar a la calle. ¿A la calle? Era como de, no,
Entonces terminé sola en la calle vendiendo todos mis discos y pum, y ahora se ha vuelto una moda tocar en el metro. Yo fui como la primera que hizo la gira y ahora me llena de orgullo decir, güey, no manches. O sea, ahora que veo que tal toco en el metro, aquí en el metro, aquí en el metro, y digo, qué chido haber dejado la semilla de que los escenarios son el corazón de cada persona. No son ese lugar de luces donde todos te ven, no, es el lugar en donde tú expresas quién eres y donde transmites a otra persona. Si este va a ser mi escenario, pues este va a ser. ¿Quién va a ser mi público? Estas flores. Entonces... Y también quisiera que nos contaras todos los planes que tienes antes de marzo, Vive Latino, vas a hacer gira, te vas a ir a Perú, vas a estar en Chile, vas a ir a un montón de lugares, es para que la gente esté súper pendiente de todo lo que vas a estar haciendo. Pues claro que sí, yo me voy el día de mañana a una gira por Argentina. Después llego y me voy al Vive Latino, regreso, me voy a Perú, a Chile, me voy a España y regreso a México para el Auditorio Nacional. Entonces yo les agradezco a todos que crean en el arte callejero, que crean en este proyecto y que juntos podemos construir una nueva brecha hacia el arte independiente y hacer nuestros festivales y hacer más teatros y hacer más cultura y menos violencia. Yo creo en la música y si crees en esto, pues únete, todos somos Flor Amargo, todos estamos convencidos de que ya hay que renunciar al miedo al qué van a decir. Síganme en mis redes, @Flor Amargo con @O en Instagram, Facebook, /Flor Amargo, Twitter, @Flor Amargo y únete a nuestra comunidad. Ante todo, échame la mano, no seas así y ánimo para adelante con ánimo y a toda depresión acción. Vámonos para adelante. Perfecto, Florecita. Oye, pues muchísimas gracias por la entrevista, muchísimo éxito. El escenario que queda es el Madison Square Garden. Es mi gran sueño. Y vamos hacia allá y claro que vamos a llegar. Primeramente Dios y mi público vamos a llenar el Madison y el Estadio Azteca. Lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque creemos en los sueños y sobre todo creemos que venimos aquí para cumplirlos y así va a ser, juntos, de la mano. Échame la mano. Empecemos, que nos falta un poquito para llegar al 1,000,000 de seguidores, échenme la mano, si no, no vamos a llenar más que ni nada. Así que @Flor Amargo con @O en Instagram y échale para adelante. Perfecto, Florita. Pues ya lo saben, amigos, no olviden seguirnos, compartir la entrevista de Flor Amargo, echarle la mano, por supuesto, y pues bueno, compartir también en @CiudadTrendyMX. Muchísimas gracias, Flor, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.